en glorioso blanco y negro, con esos intérpretes maravillosos, un Playboy, Gary Cooper, con esos escasos recursos que contaban con tan poco, tantas cosas. Eso sí que era cine. Mientras que en Europa todavía estaban aprendiendo a manejar las cámaras y a jugar con el montaje, en Estados Unidos se mantenían puras las esencias y hablaban de lo que era realmente importante, de los máximos ideales, de lo que debemos aspirar en la vida. El cine era algo bigger than life. Y el máximo esplendor de este Hollywood Bigger Than Life vino de manos no de un hombre oriundo de Texas, sino de una mujer de San Petersburgo, Rusia. Hola amigos, soy Tony Lucas y hoy vamos a hablar de... Alisa Zinovieva Rosenbaum, más conocida como Ayn Rand, fue una precoz lectora y escritora que de niña se empapó de toda la literatura romántica y la lectura de Los Miserables se convirtió en una experiencia inmersiva, ya que su familia padeció los rigores de la Revolución Rusa. En la universidad descubrió la obra de Nietzsche y el cine, lo que la marcó para siempre. Logró escapar a los Estados Unidos y trabajó de correctora de guiones. Conoció a Cecil B. DeMille, que la metió de extra en su película Rey de Reyes, donde conoció a su marido y cómplice, Frank O'Connor. Una vez nacionalizada americana publicó su primera novela, Los que vivimos, un relato autobiográfico en la que ella es la heroína en su propia narrativa, y en esta novela se empezó a perfilar su propio sistema filosófico, conocido como objetivismo. El objetivismo es una filosofía que básicamente lleva el egoísmo a su máxima expresión, poniendo al individuo y sus convicciones personales en el centro de todo, como motor de todo progreso, sin ayudar a nadie ni pretender recibir ayuda, y tampoco justificar sus actos. Es el liberalismo más allá del liberalismo. Y al mismo tiempo sin tratar de imponer sus ideas mediante la violencia. Aunque bueno, esto ya iremos viendo que... ¡Mis cojones 33! Todo ello encaja a la perfección con la política y el sentir de los Estados Unidos, quedando perfectamente plasmado su siguiente novela, El manantial, que se convirtió en el libro más leído por los soldados americanos en el frente. La todopoderosa Warner Bros. Se encargó de llevar la novela a gran pantalla. Y fue la propia Ayn Rand, fiel a sus principios y a sus santos ovarios, la que se encargó de adaptar el guión y de tener la última palabra sobre cualquier decisión creativa, incluido el reparto, ya que impuso como protagonista al mítico Gary Cooper, un poder nunca visto en Hollywood para un escritor, y menos aún a una escritora. Era la Encarna Sánchez del cine clásico. ¿Y esto de qué va? Para empezar, transcurre una realidad alternativa en la que la arquitectura es el nuevo fútbol y los arquitectos son los nuevos Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Y además... está escrito con una técnica de guión tan sutil que los personajes se van describiendo y van diciendo lo que van a hacer en voz alta. Nuestro héroe es Howard Rourke, un hombre de principios inquebrantables cuya máxima es no ceder nunca a las opiniones y cuestionamientos de los demás, como no deja de decir machaconamente a lo largo de todo el metraje. No me importa lo que piensen de la arquitectura, ni de nada. Yo ni doy ni pido ayuda. Si quieren mi trabajo tendrán que aceptarlo como está el proyecto o nada. Yo defiendo la razón y el derecho. Este empecinamiento, además de mostrar su raíz en mañas, le cierra las puertas del Colegio de Arquitectura y de varios trabajos bien remunerados. Incluso lleva a la ruina a su único socio, un veterano arquitecto modernista que la paga con una ventana. Y es que Rourke se niega a construir edificios para todos los públicos, con aderezos clásicos como columnas o relieves, por pervertir la esencia de su trabajo y la incuestionable belleza del granito y ladrillo visto en toda su pureza. Todo a nivel, macho, parece mentira, ¿eh? También conocemos al dueño del periódico más influyente del país, Guy Weinard, una especie de Berlusconi hecho a sí mismo, que pregunta a su columnista de opinión, Elsewon M. Tui, un taimado y malévolo monedero de la vida, por un buen arquitecto, y le recomienda a Peter Keating, compañero de carrera y amigo de Howard Rourke. El valor artístico se logra colectivamente, con todos los esfuerzos superponiéndose a los patrones de la mayoría. Insatisfecho con su propuesta, se dirige a buscar a su otra columnista de estilo, Dominique Francon, para una segunda opinión, a la que conocemos mientras hace limpieza de souvenirs. Ella es una pobre niña rica que, como Alaska, no ha encontrado aún. Y casualmente está comprometida con Peter Keating. Nuestro Berlusconi se queda con la moza y para ligársela urde un plan sin fisuras. Invitar a cenar en su casa a la pareja, proponiendo a Keating que rompa su compromiso a cambio de un jugoso contrato para diseñar uno de sus bancos, algo que acepta sin pestañear porque es un mierdas. Confieso que mi comportamiento es abominable. Ser honrado es extremadamente cruel. Aún así, ella rechaza a Berlusconi y se va de veraneo a la mansión de sus padres al lado de una cantera, cosas de ricos, donde curiosamente está empleado como obrero el mismísimo Howard Rourke, y es ver al maño dándole al meño y empezar a fluir ¡el amor! Oh, darling.
Esta sutil metáfora no se va de la cabeza de Dominic, así que, tras volver a visitarlo recreando la pareja de Indiana Jones y la última cruzada, decide pasar a la acción, provocando un falso accidente como preliminar lo que viene a ser pasárselo por la piedra. Le manda a llamar para arreglar el falso desastre y Rourke le da una charla sobre rocas, porque no hay nada más sepsi que un maño hablando de meños. Hay 3 clases de mármol, el blanco, el ónix y el verde. El verde no es auténtico. El mármol auténtico es una forma metamórfica de piedra caliza producida por calor y presión. La presión es un factor poderoso. Sus consecuencias, una vez han comenzado, no pueden ser dominadas. ¿Me aprietas las bragas? La infiltración de elementos extraños en la tierra que lo rodea. Eso es lo que forma las vetas de color halladas en la mayoría del mármol. Pues este tío es tonto, de verdad. Al día siguiente le hace un ghosting, algo que una mujer de su calibre no puede soportar, con lo que monta en cólera iniciando el cortejo cafre. Y como es un maño alfa, siente la necesidad de ponerla en su sitio, así que va a su casa y le hace directamente un Paco Martínez Soria. No, por favor. Sí, es lo que parece. Y esto está escrito por una mujer y adaptado al cine por esa misma mujer en el año 49. Power. Tras esa inolvidable velada de amor del bueno, Rourke recibe por fin una oferta de trabajo en condiciones y abandona la cantera, para el disgusto de su novieta masoquista. En la ciudad se encuentra con el Florentino Pérez de la época, que le encarga la construcción de un mamotreto revolucionario, sin ornamentos ni mierdas, lo que sirve para que el monedero, con el apoyo de Berlusconi, monte toda una campaña mediática en contra del edificio de su creador Maño, con la firme oposición de Dominique Francois, que incluso presenta su dimisión. Ellsworth, ¿qué estás tramando? Nadie sabe nunca lo que tramo, pero ya se sabrá cuando llegue el momento. Pero lo más importante es que la fiesta de inauguración del mamotreto hace posible el reencuentro más esperado de la historia del séptimo arte. Le presento a Howard Roark. ¿Usted es Howard Roark? Sí, señorita Franco. Ojalá no hubiera visto nunca su edificio. A ver si pinchamos otra vez. Lo mejor de todo es que esta mujer superempoderada corre al encuentro de su maltratador y le suplica que deje la arquitectura porque no soporta que se metan con él. Como buen maño alfa, se niega y ella le amenaza con casarse con el primero que la tire ficha, porque es una mujer alfa y no se quiere juntar con un mártir, lo que a él le parece bien. A ver si me aclaro. Ellos se quieren a tope, a su manera, pero se quieren, y solo pueden estar juntos cuando todo el mundo está a sus pies. O sea, que las parejas alfa tienen que adorarles todos para que se quieran. ¿Hace el amor en público como en Crank? ¿O cómo es esto? El caso es que Rourke consigue contratos para crear edificios pequeños en plan construcciones de tente, mientras se le niegan los grandes. Y encima, Monedero, atraído sin duda por su varonil esencia, intenta chincharle sin éxito, ya que el maño simplemente le ignora. Esta ciudad está cerrada para usted, y yo fui el que lo hizo. ¿No quiere saber el motivo? No. Señor Roark, está usted solo aquí. ¿Por qué no me dice lo que piensa de mí con las palabras que quiera? Yo no pienso en usted. Y además ve como su churri alfa se casa con Gail Berlusconi. Aunque te cases con otro, jamás te olvidaré. Este último, un fetichista de las esquinas dada su procedencia barriobajera, le hace venir para encargarle el diseño de un casoplón mamotreto como regalo de boda a su esposa, y le pone un reto. Quiero que diseñe mis futuras estructuras comerciales como el público desea que sean diseñadas. Rourke acepta el encargo a pesar de las reticencias de ella, que eso de vivir en una casa diseñada por su verdadero galanzote la pone mala. Berlusconi y el maño se hacen superamiguis, creándose un extraño trío con tensión sexual no resuelta. ¿Por qué no viniste ayer? Te eché de menos.
Demasiado trabajo en la oficina. Estoy poniendo a punto mi yate. Voy a emprender un largo crucero. Me gustaría mucho que vinieras conmigo. ¿Qué es esto? ¿Una obsesión? No creo que el señor Rourke pueda ir a un crucero. Pues sí, señora Weynan, iré con mucho gusto. Creo que estás celosa. ¡Maravilloso! Seré tu amante bandido, bandido. Su amigo Peter Keating está en horas bajas y a través de Monedero consigue el proyecto para diseñar un importante complejo de viviendas sociales. Como no es tarea sencilla, le pide ayuda a su amigo el Maño, que se lo hace con una condición. Yo diseñaré el Cortland. Tú lo firmarás. Te quedarás con todos los honorarios. Pero me garantizarás que será construido exactamente tal como yo lo diseñé. Y Keating, que no le hace ascos a la pasta y es un mierda sin personalidad, acepta sin rechistar. Y precisamente por ser un mierda se accede también a poner ornamentos y balcones cuando se lo proponen sus jefes, algo que nuestro Ubermaño no puede consentir. Así que decide tomar la mejor de las decisiones, para lo que busca la complicidad de su novieta casada. Pero no digas nada que no quiero que lo sepa nadie. La manda a conducir hasta la obra para alejar al guarda simulando una avería en el motor. Sale a ponerse a cubierto de una tremenda explosión y vuelve a lo que queda del coche simulando ser una víctima colateral de la misma. La explosión la ha provocado el mismo Rourke, volando toda la obra cual terrorista de ETA. O sea, que como no se han respetado sus planos, el tío va y vuela toda la obra. Y estamos hablando de viviendas sociales. Y encima involucra a su churri para que se pase por allí y sea testigo y no sospechen de ella. ¿Pero sospechar de qué? Si ni siquiera son amantes platónicos. Ah, bueno, pero son los amantes platónicos más importantes de toda la historia de la humanidad. Son amantes platónicos más grandes que la vida. Y encima ella, para disimular más, se corta las venas con unos cristales, quedando ingresada al borde de la muerte. El amor, tortolito. El Maño Rourke no se esconde y se entrega a la policía en el acto. ¿Qué sabe usted de esto? ¡A mí que me registre! Inmediatamente el Monedero lidera un aquelarre exigiendo su cabeza. Howard Roark, el supremo egoísta, es el hombre que ha de ser destruido. Me llamas egoísta a mí. Incluso le saca a Keating que Rourke fue el verdadero arquitecto de las viviendas sociales. Le hace firmar una confesión al más puro estilo soviético y suelta un discurso de malo de cine cutre, porque ¿para qué ser sutil cuando puedes gritar a los cuatro vientos? Para convertir a un hombre en esclavo hay que romper su espíritu, anular su capacidad de pensar, amarrarlo, enseñarle a conformarse, a estar de acuerdo, a obedecer. ¿Por qué predico el autosacrificio? Si matas el sentido del valor personal del hombre, se someterá. Ellsworth, ¿qué pretendes? Poder. Y Gail Berlusconi, que antes le difamó y ahora es su amigo del alma, le suelta un discurso al cámara y firma un artículo defendiendo a Rourke, lo que hace que se monte una campaña en contra del periódico que llega incluso hasta las servilletas de los bares. Y es que por alguna razón la gente no cree en la inocencia de un hombre que ha dinamitado unas viviendas sociales en construcción. Su plantilla al completo se pone en huelga y tiene que distribuir su propio periódico él mismo, con ayuda de su esposa que no le ama. Todo muy innecesario, porque la junta directiva le amenaza con el cierre si no cambia de opinión. Y como no es maño, termina cediendo. Llega el esperadísimo juicio, que es una auténtica orgía discursiva, un púlpito donde se van a enfrentar el individualismo contra la colectividad, el liberalismo contra el comunismo, el bien contra el mal. Y Rourke da un speech que empieza con los dinosaurios y continúa hasta el presente defendiendo el modo de vida americano, la sacrosanta libertad, y todo eso con una pasión y convicción como nunca se había visto en la pantalla grande. Hace millones de años un hombre primitivo descubrió cómo hacer fuego. Su verdad era su único motivo. Seguía adelante sin tener en cuenta a los que estaban de acuerdo con él o a los que no, con su integridad como única bandera. Y solo viviendo para sí mismo pudo lograr las cosas que luego se han reconocido como la gloria de la humanidad. Pero la mente es un atributo del individuo. Es inconcebible que exista un cerebro colectivo. El creador se mantiene firme en sus convicciones. Tenía que decirlo. Y ante semejante discurso rebosante de pasión, al jurado no le queda otra que declararle... inocente. Así que Rourke vuelve a reconstruir las viviendas sociales con la ayuda de su amigo Florentino. Se encuentra con Berlusconi, el cual le confiesa que en realidad siempre quiso ser Donald Trump y para ello le encarga la construcción del edificio más alto del mundo con su nombre justo antes de meterse un tirito. Finalmente vemos a Dominique al pie de la torre construida por el maño más famoso del mundo y corre raude a reunirse en la cumbre con el que ahora es su marido.
con el mundo entero rendido a sus pies porque es el que la tiene más grande. ¡Riégueme! Y con esta sutil metáfora del miembro viril llegamos al fin. Ahora con la más famosa. A pesar de que la película fue un tremendo éxito de crítica y público, Ayn Rand no acabó muy satisfecha con el resultado final. Aún así, la película se ha convertido en un referente para toda una generación no solamente de arquitectos, también de empresarios, tiburones financieros, brokers, depredadores sexuales, capitalistas de todo tipo y condición, que han creado una especie de secta alrededor del egoísmo militante, la secta de los randianos, a la que pertenece también nuestro querido Zack Snyder. Si comparamos la obra de Ayn Rand con la de otro desencantado del comunismo como fue George Orwell, este al menos nos dejó una fábula, Rebelión en la Granja, y la distopía más memorable de todos los tiempos, 1984. En cambio, la obra de Rand es una especie de tocho sin depurar que se pone como un puñetazo en la mesa de un bar para llevar la razón, y eso lógicamente se traslada a la película, que tiene un tono discursivo, mesiánico, carente de sentido del humor, donde se repiten las cosas machaconamente, y además los personajes están tan exagerados y tan fuera de la realidad, tan por encima de todo, que la propia película es una parodia del Hollywood clásico. Y es por eso por lo que es la candidata ideal para encabezar esta nueva sección de clásicos de mierda. Ayn Rand publicó posteriormente una novela distópica ya del todo delirante, La Rebelión del Atlas, donde el Estado quiere acabar directamente con los empresarios. Y uno de los que intentaron llevarla al cine, afortunadamente sin éxito, fue Albert Ruddy, el productor del Padrino y de Megaforce.